Gloria a Dios. Me cansé un poquito. ¿Cómo estamos, iglesia? Amén. Se siente hermosamente la presencia del Señor. Amén. Gloria a Dios. Depende mucho de uno, iglesia, si uno se goza en el Señor. Depende mucho de uno, hermano. Puede haber pocos, puede haber muchos. Amén. Pero puede haber muchos y no sentirse nada. Pero puede haber pocos, hermano, y sentirse algo glorioso en el Señor. Amén. Pero todo siempre depende de uno, hermano. ¿Cuánto uno está dispuesto a abrirse al Señor? Gloria a Dios. Oremos, ¿verdad? Por los que no están aquí presentes, tenemos a varios faltando. El hermano Giovanni me habló, ¿verdad? Que no van a poder venir el día de hoy. La hermana Connie parece que le quitaron 2 muelas, si no me equivoco, ¿verdad? Y están reposando, ¿verdad? Pues están dando medicamento fuerte para el dolor, ¿verdad? Pues obviamente, ¿verdad? Es mejor que se quede en casa. Y pues está sola, ¿verdad? Así que Giovanni pues está allí atendiéndola. Amén. Y así que le dijo que nos vieran por Facebook Live, ¿verdad? Espero al Señor que estén allí. La hermana, ¿mande? Ok, gloria a Dios. También por la hermana Margarita, su casa, ¿verdad? Que Dios los bendiga, los fortalezca. Y la hermana Daisy, con sus hijos salió de vacaciones, ¿verdad? Por eso no estuvieron aquí el domingo o el día de hoy. Amén. Regresen al fin de esta semana, si no me equivoco. Amén. Creo yo que para el domingo ya están aquí con nosotros, así que oremos por ellos, ¿verdad? Para que el Señor, ¿verdad? Los traiga con bien. Amén. Gloria al Señor, ¿verdad? Y por todos los demás, ¿verdad? Mi hermana Jessica, Lourdes, amén. Y el resto de las personas que no están aquí presentes, disculpen a mi esposa, ¿verdad? Desgraciadamente el día de hoy, la doctora no pudo dejarla salir a la hora acostumbrada. Ahí está, se alcanzó a llegar. Amén. Gloria a Dios, pues Dios bendiga a mi esposa. Bueno, me sorprendió, qué bueno. Acaba de llegar. No, es que llegó tarde, hermano. Amén. De hecho, yo me vine en mi propio carro con mi hermana, ¿verdad? Porque mi esposa pues salió muy tarde del trabajo. Y pues no iba a alcanzar a llegar a tiempo. Nunca me imaginé que aún así iba a venir, pero gracias al Señor Jesús. Amén. Amén. Dios bendiga al esposo de mi esposa, que pues yo sé que no es fácil, yo sé que se cansa, ¿verdad? Ahorita más que está embarazada, ¿verdad? Y pues por eso mismo yo tenía en mente que se iban a quedar, porque pues yo sabía que salió bastante tarde. Amén. Y no se le permitió salir a buena hora. Pero me alegra en el Señor, ¿verdad? Que esté aquí, es una motivación para mi vida. Amén. Dios bendiga a mi esposa. Despedí a los niños, ya se salieron, ¿verdad? Ok, hermanos, bueno, vamos a ponernos de pie, vamos a hacer una oración antes de entrar a la enseñanza el día de hoy. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre mío, te doy gracias por darnos la bendición de estar aquí reunidos en tu santo nombre, Padre. Gracias, Señor mío, por tu presencia, por tu espíritu, porque nos permites adorarte, alabarte, incluso a lanzarte, Señor, y llenarnos de tu espíritu, Padre. Ciertamente eres lo mejor en nuestras vidas, Padre, y sin ti no seríamos, Padre, los mismos, mi Dios. Te pido que bendigas, Padre, esta enseñanza que vamos a tener. Ayúdame, Señor, a hablar con sabiduría, con gracia, con poder de edificación, de bendición a tu congregación, Padre. Ayúdanos a todos a poder estudiar tus sagradas escrituras, tu sana doctrina, y poder, Padre mío, comprenderla, amarla, vivirla, Padre mío, y dar testimonio de ella, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Si no tienen un estudio, levante la mano para que el hermano Ramiro le pueda otorgar uno. ¿Tienen todos los estudios? Ya nos decimos más modernos, ¿eh? Mira. ¿Han visto las tocas chiquitas? Se ven modernas, ¿no? Nomás de velas se me antojan más. ¿Verdad? Bueno, gloria a Dios. No tomen tanta coca, hermano. Mi hermano Rafael le encanta. No, tome más agua, amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Muchas horas hace daño. Gloria a Dios. Todos tienen el estudio, ¿verdad? Amén. Bueno, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio, ¿verdad? De fenomenología, que es el estudio del Espíritu Santo.
Amén. Esta es la lección número 2. Y el día de hoy, ¿verdad?, vamos a estar estudiando bajo el tema la obra y el ministerio del Espíritu Santo. Recuerden que todo lo que voy a hablar y voy a decir se encuentra en su bosquejo, así que usted me va a seguir con sus notas. Asegúrese de seguirme, hermano, ¿verdad? No me las deje ahí a un lado, sino que síganme, ¿verdad? Y usted tenga una pluma, tenga un lápiz, ¿verdad? Un iPad, ¿verdad? Un cuaderno donde usted pueda apuntar. Amén, porque pues hay bastante comentario que yo agrego, ¿verdad? Y a veces por causa del estudio, ¿verdad?, toco otro tema, ¿verdad?, que tenga que ver con el estudio para tratar de contestar preguntas también que pueden surgir por causa del tema que estamos tocando, ¿verdad? Y al yo hacer eso, ¿verdad?, pues esas cosas no están allí, ¿verdad? Y si ustedes desean recordarlas, pues obviamente las tienen que escribir. Amén. Así que vamos a iniciar, hermanos. Amén. Vamos a la lección número 2, la obra y el ministerio del Espíritu Santo. ¿Estamos listos? Amén. Dice, punto 1, introducción. Así como Dios se manifestó en carne para guiar al mundo a la salvación, de igual manera Dios continúa haciendo lo mismo hasta el día de hoy, pero ya no en carne, sino ahora en su Espíritu. Amén. Cuando Dios se manifiesta en carne es para guiar a la humanidad. Amén. Es para guiar, ¿verdad?, al pueblo, ¿verdad?, al arrepentimiento, para guiar el pueblo, ¿verdad?, a la salvación. Amén. Y aunque Dios tal vez ya no está en carne aquí con nosotros, ciertamente está en espíritu. Amén. Y a través del Espíritu Dios sigue haciendo la misma obra, hermano. Nos sigue guiando al arrepentimiento, nos sigue guiando a la salvación. Amén. Cuando Dios se manifiesta en carne fue para guiar, y el Espíritu Santo está aquí ¿para qué? Para guiarnos. Amén. Miramos como la obra del Señor continúa. Dice los versos, hasta Juan 5:25. De cierto os digo, esto es Jesús hablando, ¿ok? Viene la hora y ahora es, dice que ahora es, ¿sí? Obviamente está hablando del tiempo que el Señor Jesús estaba presente. Viene la hora y ahora es, en ese momento que Jesús estaba hablando, ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeren, ¿qué? Vivirán. Obviamente el Señor está diciendo ahorita que yo estoy aquí presente. Los que están muertos, o sea, muertos espiritualmente, hermanos, porque los que no tienen Dios están muertos. Amén. Ahorita está diciendo el Señor, ahorita en este momento que yo estoy hablando la palabra, que yo estoy predicando el evangelio del reino. Los que me oyen y creen en mí pasarán de muerte a ¿qué? A vida. ¿Qué es lo que estaba haciendo Dios, verdad, en su manifestación como hombre? Guiando la humanidad a la salvación. Amén. Y de igual manera Dios sigue haciendo lo mismo hoy a través de su Espíritu. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los ¿qué hará Él? Guiará. Amén. Vemos, verdad, que Él continúa guiándonos a la verdad, o sea, a la salvación. Amén. Miramos, verdad, que ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando Dios se manifiesta en carne, ¿verdad? Es para guiar a la humanidad al arrepentimiento, ¿verdad? Para guiar a la humanidad a la salvación, ¿verdad? Y ahora tal vez no está con nosotros, ¿verdad?, humanamente como el Hijo, sino que está aquí con nosotros en espíritu, ¿verdad? Para lo mismo, hermano, para guiarnos a la vida eterna, para guiarnos a la salvación, para guiarnos al arrepentimiento. Amén. Porque obviamente el deseo de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación. Amén. Bueno, continuamos. Punto 2. El Espíritu Santo es el autor y el intérprete de la Biblia. Estamos tocando dos cosas en este punto. Él es el autor, pero no solamente el autor, sino también el intérprete. Sin la obra del Espíritu Santo, el hombre simplemente no puede entender el significado de la Biblia, hermano. Porque obviamente necesitamos que el Espíritu Santo obre en nosotros, hermano, para poder entender quién es Jesucristo, para poder entender la palabra de Dios. Amén. Cuando el Señor Jesús le pregunta a Pedro, ¿tú quién dices quién yo soy? Verá que le contestó Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, o sea, el Mesías, Dios encarnado. Amén. ¿Y qué le dijo Jesucristo? Bendito eres, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre. ¿Quién es el Padre? El Espíritu Santo. Amén. Vemos, ¿verdad?, que a Pedro, ¿verdad?, se le revela quién era Jesucristo por la obra del Espíritu. Amén. Por la obra del Espíritu que hizo en él, ¿verdad? Y así como Pedro, así es con todos, hermano. Necesitamos la obra del Espíritu en nuestras vidas para poder llegar a comprender quién es Jesucristo, para poder llegar a entender la palabra de Dios. Amén. Dice 2 de Pedro capítulo 1 verso 21.
porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Solamente, hermano, cuando Pedro, Pablo, Juan estaban estableciendo la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo, ellos no lo estaban haciendo por simplemente opinión humana. Dice, no por voluntad humana, sino que lo estaban haciendo a través de la inspiración del Espíritu Santo, ¿verdad? Y aunque Dios los usó a ellos, ellos no fueron los autores, sino que los autores fue el Espíritu de Dios. Y 1 Corintios capítulo 2 verso 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas ¿de qué? Del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Son locura, hermano. Amén. Y no les puede entender, porque se han de discernir como espiritualmente. Obviamente, hermano, la palabra de Dios es espiritual. Amén. Y para poder entender las cosas espirituales necesitamos la obra del Espíritu, la ayuda del Espíritu en nosotros para ayudarnos a entender lo espiritual, porque naturalmente simplemente no vamos a poder comprender quién es Jesús y su voluntad para con nosotros, su palabra, su evangelio. Amén. El Espíritu Santo es tanto el autor de la palabra como el intérprete de la palabra. Amén. Se necesitó tanto la ayuda del Espíritu Santo para traernos la palabra de Dios, y de igual manera se necesita la ayuda del Espíritu Santo para poder entender la palabra de Dios. Amén. Ok, punto 3. El Espíritu Santo convence de su culpa al pecador. Amén. Siempre les he dicho, hermanos, si usted y yo tuvimos la habilidad de arrepentirnos, amén, de bautizarnos, de poder estar entendiendo las Sagradas Escrituras, es porque el Espíritu Santo está hablando a nosotros, hermano. Amén. Está obrando. No nos podemos dar gloria en ninguna de estas obras, porque usted y yo no podríamos hacer nada si no fuera por Dios. Amén. Esto no, ¿verdad? Cancela nuestro libre albedrío. Obviamente usted y yo tenemos que tener y mostrar la disposición. Amén. Pero una vez que tú muestras, ¿verdad? Y pones la disposición, entonces Dios, ¿verdad? Hace la obra a ti para ayudarte a llevar a cabo los pasos que usted y yo requerimos para la salvación y mantenernos, hermano, en la palabra de Dios. Dice, uno de los pasos del proceso de salvación es el arrepentimiento, ¿verdad? Ya estudiamos, ¿verdad? Soteriología, que es el estudio de salvación, y hablamos de todos los pasos. Amén. Dice, es el arrepentimiento, el cual sucede cuando nos convencemos de nuestro pecado. Amén. Obviamente, hermano, no vamos a ver la necesidad de cambiar, porque arrepentimiento es cambiar. Amén. Arrepentimiento no es solamente pedir a Dios perdón. Arrepentimiento es cambiar, iglesia. Amén, es cambiar. Amén, pero obviamente una persona no va a estar dispuesta a cambiar si no reconoce su necesidad de ello. Y para poder llegar a reconocer su necesidad de cambio, primeramente necesita estar convencido de su pecado. Necesita ser convencido que la manera que está viviendo no está bien, que la filosofía que él ha tomado no está bien, que las decisiones que él ha tomado en su vida para dirigir su propia persona no está bien. Amén. Y obviamente cuando usted y yo, ¿verdad?, abrimos nuestro corazón al Señor, entonces el Espíritu Santo hace esta obra en nosotros, que nos convence de nuestro pecado, nos convence, sabes que la manera en que he estado viviendo no ha estado bien, tengo que hacer las cosas como Dios demanda. Y ese convencimiento por el cual el Espíritu Santo te está ayudando, hermano, te lleva al arrepentimiento, o sea, al cambio. Dice, el Espíritu Santo unge la palabra que se está predicando, la lleva pronto al corazón y a la conciencia que la escucha, lo mueve hacia un conocimiento de su condición perdida y hace que se vea a sí mismo como un pecador. Nunca podrá arrepentirse hasta que experimente primero el convencimiento de su pecado por el Espíritu Santo. La salvación es la obra del Espíritu Santo en el corazón de un hombre desde el principio hasta el fin. Porque si te arrepientes es porque el Espíritu Santo está obrando en ti. Si te bautizas es porque el Espíritu Santo está obrando en ti. Si llegas a lograr a tener fe es porque el Espíritu Santo está obrando en ti. Amén. Dice Juan 16:8.
Y cuando Él venga, Él convencerá al mundo ¿de qué? ¿Quién es el que nos convence de pecado? El Espíritu. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Pero obviamente, ¿verdad? Es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado, y esto nos ayuda, hermano mío, a reconocer, ¿verdad?, que requerimos y necesitamos de un cambio en nuestras vidas. Amén. Dice, el Espíritu Santo regenera. Cuando estudiamos, ¿verdad?, el estudio, ¿verdad?, de soteriología, ya hablamos, ¿verdad?, acerca de la regeneración, que es el nuevo nacimiento, la nueva criatura. Hablamos, ¿verdad?, como la palabra nos ayuda a nacer de nuevo. Hablamos, ¿verdad?, como el bautismo, ¿verdad?, es para nacer de nuevo. Y hablamos también como el Espíritu Santo, ¿verdad?, también es parte del nacer de nuevo, de regenerarnos. Amén. Dice, el trabajo de regeneración consiste en la transformación de un pecador en santo, haciendo que un hombre se convierta en una nueva creación en Cristo Jesús. Y obviamente, hermano, esto es algo que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras vidas. Dice Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación, ¿en qué? En el Espíritu Santo. Obviamente, hermano, el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos ayuda, ¿verdad?, a recibir ese nuevo nacimiento, ¿verdad?, esa regeneración, nueva creación, nueva naturaleza en nuestras vidas. Dice punto 5, el Espíritu Santo habita en el Hijo de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo llena el templo y entra para habitar y morar allí. Y obviamente cuando hablo del templo, hablo de nuestro cuerpo. Amén. Dice 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es qué? El templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois de vosotros, hermano, porque ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Amén. Ahora nos pertenecemos a Dios, ¿verdad? Ahora no se trata de vivir la vida a nuestra manera, se trata de vivir la vida como el Señor nos enseña. Amén. Y este verso, hermano, no significa que todos tienen el Espíritu Santo, como a veces sacan las cosas fuera de contexto. Pablo le está escribiendo a la iglesia. Amén. ¿Quiénes son la iglesia? Los que ya se convirtieron. Amén. Los que ya entregaron su vida a Cristo. Amén. Porque uno lee este cuerpo de versículos como estos y dice, ya ves, todos tenemos el Espíritu Santo. Todo el mundo tiene el Espíritu Santo. Y no es así, hermano. Le está escribiendo a la iglesia. Amén. ¿Verdad? Y obviamente, ¿verdad?, nuestro cuerpo se convierte, ¿verdad?, en el templo del Espíritu Santo cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Es sumamente importante, hermano, entender la diferencia entre la obra del Espíritu y el bautismo del Espíritu, porque muchas de las veces confunden ambas cosas. Amén. Y hay personas, ¿verdad?, que dicen, bueno, pues yo ya me bauticé, yo ya tengo el Espíritu Santo. Yo ya escribí la palabra, ya tengo el Espíritu Santo, sin que aún la señal se haga manifestado. Y no funciona de esa manera, hermano. Si ya te bautizaste, es porque el Espíritu Santo está hablando en ti, obviamente. Si ya te arrepentiste, es porque el Espíritu Santo está obrando en ti, obviamente. Porque ¿qué es el que nos convence de pecado? El Espíritu Santo. Amén. Pero no podemos confundir, hermano, la obra del Espíritu con el bautismo del Espíritu, ¿verdad? Tenemos muchos ejemplos de esto en la palabra de Dios. El primero de ellos es el que ya le di hace rato, el apóstol Pedro. Jesús dijo que la revelación que Pedro tuvo, hermano, fue porque el Padre se la reveló, o sea, el Espíritu Santo. Pero los evangelios nos dejan claro que Pedro aún no tenía el Espíritu Santo. Más sin embargo, miramos que el Espíritu Santo ya estaba trabajando en Pedro. Y no tan solamente en Pedro, sino en muchos en los cuales ya habían creído que Jesús era el Mesías. Pero vemos claramente que ni Pedro y ninguno de los otros apóstoles aún había recibido el Espíritu Santo, hermano. Amén. Así que no podemos confundir la obra del Espíritu con el bautismo del Espíritu. Cuando Felipe fue y predicó a Samaria, hermano, ellos, ¿qué dice la palabra? ¿Verdad? Que ellos creyeron en la palabra, recibieron fe y se bautizaron. Y deja bien claro, en el nombre de Jesús.
Si se bautizaron en el nombre de Jesús es porque fueron convencidos de sus pecados, porque nos bautizamos en el nombre de Jesús para el perdón de nuestros pecados. Obviamente miramos, hermano, que el Espíritu Santo está obrando en ellos, porque si el Espíritu Santo no estuviera obrando en ellos, entonces ellos no se hubieran convencido de pecado y hubieran tenido la fe, hermano, y la disposición para bautizarse. Mas, sin embargo, Felipe dice claramente, aún no han recibido el Espíritu Santo. Fíjese nomás. Porque no podemos confundir la obra del Espíritu con el bautismo del Espíritu, hermano. Amén. Y si Felipe estaba equivocado en su doctrina, hermano, cuando él llamó a los apóstoles a que ayudaran a orar por las personas para que recibieran el Espíritu Santo, ¿usted cree que los apóstoles no hubieran corregido a Felipe? ¿Quién eran los que estaban estableciendo la sana doctrina de Jesús? ¿Acaso no eran los apóstoles? Si Felipe estaba equivocado en su doctrina, ¿usted cree que a Juan no le había dicho, Felipe, ¿qué te pasa? Ellos ya se bautizaron, ya tienen el Espíritu Santo. Ellos ya creyeron la palabra, ya tienen el Espíritu Santo. Felipe, estás bien equivocado. Mas, sin embargo, hermano, ellos no le dijeron eso a Felipe, sino concordaron con Felipe, porque oraron por ellos. ¿Para qué? Para que recibiesen el Espíritu Santo. Amén. Y esto es sumamente importante entender, hermano, porque una cosa es la obra del Espíritu y otra cosa es el bautismo del Espíritu. Amén. Y la señal, hermano, la razón por la cual Felipe sabía que aún no habían recibido el Espíritu Santo, ¿cómo es posible que Felipe, hermano, podría saber que a pesar de que ya se habían bautizado, a pesar de que ya habían creído la palabra de Dios, o sea, se habían arrepentido, habían creído genuinamente, pero cómo es posible que a pesar de todo eso Felipe dijera, no tienen el Espíritu Santo? ¡Ah, caray! ¿Cómo podría Felipe, hermano, hacer tal afirmación? Porque ellos sabían que había una señal, hermano, que manifestaba el bautismo del Espíritu. Y esta señal, hermano, no ha cambiado. Sigue siendo la misma hasta el día de hoy. Si tú ya te arrepentiste, es porque el Espíritu Santo está obrando en ti. Si tú ya te bautizaste, es porque el Espíritu Santo está obrando en ti. Si tú has estado cambiando, es porque el Espíritu Santo está obrando en ti. Pero tienes que entender que tienes también que recibir el bautismo del Espíritu, hermano. Felipe sabía que no tan solamente se tenían que arrepentir, que no tan solamente tenían que creer la palabra, que no tan solamente tenían que bautizarse, sino que Felipe sabía la necesidad de que ellos recibieran el Espíritu Santo, hermano. Y la señal apostólica sigue siendo vigente hasta el día de hoy, hermano. No ha cambiado. No ha cambiado. Para ellos, hermano, dijo el apóstol Pedro cuando Cornelio y su casa recibieron el Espíritu Santo, dijo, ¿quién puede impedir las aguas, o sea, el bautismo? Estos que ya recibieron el Espíritu Santo, como nosotros. Ah, caray, ¿cómo lo habían recibido ellos? En el día de Pentecostés, hablando nuevas lenguas. ¿Y qué estaba haciendo Cornelio en su casa cuando recibieron el bautismo del Espíritu Santo? Hablando nuevas lenguas. Esa sigue siendo la señal hasta el día de hoy, hermano, no ha cambiado. Y vuelvo a repetir, no confundamos esto con la obra del Espíritu, amén. Yo no estoy diciendo que el Espíritu Santo no está hablando en ti. Si tú te arrepentiste es porque el Espíritu Santo está hablando en ti. Si tú te bautizaste es porque el Espíritu Santo está hablando en ti. Si tú ya recibiste la revelación como el apóstol Pedro de quién es Jesucristo, es porque el Espíritu Santo está hablando en ti. Pero a Pedro le hacía falta recibir también el Espíritu Santo, hermano. Y si tú no has llegado a ese punto, entonces tú deberías de estar buscando eso con mucho anhelo, porque la promesa es para todos. Incluso, hermano, fíjese nomás, la institución bautista, que tiene por presidente en este momento a John MacArthur, que es una persona muy conocida. Amén. He leído su doctrina, he estudiado sus estudios. Incluso ellos, hermano, a pesar de que ya no creen en las lenguas, porque ellos ya no creen en las lenguas, ellos dicen que las lenguas ya cesaron.
que ya no están presentes. Amén, que porque lo perfecto ya llegó. Y pues yo no veo nada perfecto. Cuando el apóstol Pablo dijo, ¿verdad?, que las lenguas y la profecía cesaría cuando venga lo perfecto, está hablando de la segunda venida de Cristo. Amén, pero yo no veo perfección, hermano, yo veo un desorden por todo lugar. Amén, pero de allí se basan los bautistas en ese pensamiento. Amén. Pero aún ellos, hermano, a pesar de que ya no creen en las lenguas, aún ellos, hermano, afirman que la señal apostólica de recibir el Espíritu Santo en el libro de los Hechos eran las lenguas. Aún ellos, hermano, a pesar de que ya no creen en las lenguas en el día de hoy, aún ellos, hermano, declaran y afirman que en el libro de los Hechos la señal para los apóstoles, para la iglesia, de que alguien había recibido el Espíritu Santo era hablar nuevas lenguas. Esto está tremendo. Que aún esta institución, que ya no creen en las lenguas, están afirmando esto. ¿Sabe por qué lo tienen que afirmar, hermano? Porque es muy difícil, iglesia, contradecir esto cuando tú lees el libro de los Hechos. Es muy difícil contradecir esto. Porque una tras otra vez deja bien claro que para los apóstoles, para la iglesia, en el libro de los Hechos, hermano, la señal inicial de recibir el Espíritu Santo era el hablar nuevas lenguas. Otra postura, ¿verdad? Y ha enseñado esto, pero lo voy a tocar rápidamente. Que dice, es que el apóstol Pablo dijo que el don de lenguas no es para todos. Pues sí, hermano, está hablando del don, no de la señal. Está hablando del don, no de la señal, hermano. Cuando tú recibas el don del Espíritu Santo, se va a manifestar la señal de las nuevas lenguas, iglesia. Se van a manifestar. Pero si no recibiste ese don, acuérdense que cuando tenemos un don es porque podemos a operar en ese don continuamente, hermano. Si él no recibe el don de lenguas, iglesia, pues obviamente no va a tener la facilidad que otra persona que tiene el don, que sí recibió el don de hablar lenguas cuando quiera y como quiera. Yo tengo el don, yo puedo hablar en lenguas ahorita, en mi carro, en mi trabajo, cuando estoy acostado, cuando estoy viendo la tele. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué con tanta facilidad? Porque tengo el don, hermano. A diferencia de una persona que no recibió el don, pues no va a poder operar, hermano, con esta facilidad en esto, sino que simplemente en tiempos determinados, especiales en su vida, tal vez las vuelva a llegar a experimentar. Pero la persona que recibe el don, cualquiera de los dones, hermano, puede operar no nomás de vez en cuando, sino continuamente en ellos. Yo no tengo el don de milagros, hermano, pero yo he visto milagros en mi vida. Sin embargo, yo sé que la persona que tenga el don de milagros, hermano, pues él los ve más continuamente que yo. ¿Por qué? Porque él tiene el don, a diferencia de mi persona. Tal vez yo no tenga el don de sanidad, pero yo he orado por personas y he visto gente sanar. Pero la persona que tiene el don, hermano, pues obviamente opera en esto más continuamente, hermano, que uno que no tiene el don. Pero Jesús fue claro y Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. Nuevas lenguas hablarán y pondrán sus manos sobre los enfermos y ¿qué? Sanarán. Amén. Pero obviamente, pues la persona que tiene el don, ¿verdad?, puede operar continuamente en esto, a diferencia de una persona que no lo tiene. Pero esto no cambia el hecho, hermano, que para la iglesia apostólica la señal inicial de recibir el Espíritu Santo era hablar las nuevas lenguas, hermano. Casi todo teólogo, hermano, concuerda con esto. Lo único que no concuerdan es que dicen, pero eso nomás era para este tiempo. Ya en nuestro tiempo eso cambió. Pero no hay ningún versículo que enseñe eso. Es el problema con esa suposición. Y eso es lo que es una suposición. Porque no hay ningún versículo que nos enseñe, hermano, que ahora en nuestro tiempo las cosas han de trabajar diferente. Al contrario, hermano, el pacto sobre el cual los apóstoles estaban operando es el mismo pacto en el cual usted y yo nos encontramos. ¿O estamos en otro pacto? No, hermano, es el mismo pacto. Y si usted aún, hermano, no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, usted no debería estar endureciendo su corazón a ello.
Es que a mí ya me dijeron que lo recibí. Hermano, mientras no sea como los apóstoles lo instituyeron y lo enseñaron, en vez de encerrarte y endurecer tu corazón, deberías abrirlo y decir, yo quiero esto también. Porque muchas de las veces, hermano, es nuestro propio pensamiento, opinión, lo que se opone a recibir las promesas de Dios. Pero vuelvo a repetir, hermano, no confundamos la obra del Espíritu con el bautismo, el recibimiento del Espíritu Santo. Punto 6. El Espíritu Santo sella al creyente. Referencias bíblicas, Efesios 1:13 y Efesios 4:30. Dice el primero: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿fuisteis qué? Sellados. Luego dice el siguiente verso: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis ¿qué? Sellados. Esto significa que el Espíritu Santo protege y preserva a los cristianos hasta que alcancen su herencia. Porque es el Espíritu Santo que está obrando en ti, hermano, para que usted y yo podamos mantenernos firmes en la palabra del Señor. Para cuando caigas puedas tener la fortaleza de volver a levantarte. Para que tú te puedas seguir empujando día con día, hermano, para mantenerte obediente y fiel al Evangelio. Para perseverarte, hermano, y te mantengas en Cristo, y en Cristo no tengamos condenación alguna. Obviamente, hermano, esto, ¿verdad?, se detiene cuando usted y yo le cerramos las puertas a Dios. Porque el Espíritu Santo no te va a perseverar en la salvación si tú te apartas del Señor. Si tú dices, ¿sabes qué? Esto ya no es para mí. Yo no quiero vivir la palabra de Dios. ¿Verdad? Como aquellos que enseñan una vez salvos, siempre salvos. ¿Verdad? Viva como viva, haga lo que haga. ¿Verdad? Y no es así, sino entonces la palabra no dijera, el que persevere hasta el fin será salvo. Y el Espíritu te ayuda, hermano, a recibir esa fuerza, esa esperanza, esa fe para que tú puedas perseverar. Porque el Espíritu Santo está hablando para perseverarte, para protegerte. Pero obviamente detenemos esa obra en nuestras vidas cuando usted y yo nos alejamos de Dios. Punto 7. El Espíritu Santo dota de poder. Esta palabra poder proviene de la misma raíz que la palabra dinamita. Esto es en realidad el poder de Dios entrando en la vida de un individuo, dándole poder para vencer y vivir victoriosamente sobre el pecado y poder para testificar a las almas de la gracia salvadora de Jesús. Amén. Y por eso les dijo, ¿verdad?, Jesucristo a sus apóstoles que no se fueran de Jerusalén hasta ¿qué? Hasta que recibieran el Espíritu Santo. Ellos no podían iniciar su ministerio, hermano, hasta que recibieran el Espíritu Santo. Porque necesitaban, hermano, esperarse a recibir el Espíritu Santo para iniciar su ministerio, porque necesitaban del poder. Dice Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Y pregunto yo, ¿cuántos no queremos poder? Pues obviamente todos, yo creo, deberíamos de anhelar ese poder. Amén. Entonces, buscar de la llenura del Espíritu. Dice punto 8: el Espíritu Santo bautiza en el cuerpo de Cristo, o sea, nos añade al cuerpo. El Hijo de Dios es colocado dentro del cuerpo de Jesús, ¿verdad? Somos añadidos al pueblo, a la familia. Dice 1 Corintios 12:13: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Porque es el mismo Espíritu que está obrando en nosotros. Amén. No es otro espíritu distinto el que está operando en aquel que se arrepintió ni el otro que se arrepintió, ¿verdad? Es el mismo espíritu que nos está guiando a todos a la verdad. Y es este único y verdadero espíritu el que nos añade al cuerpo del Señor. Punto 9. Hay pecados que se pueden cometer contra el Espíritu Santo. Amén. Cosas, hermanos, con las cuales debemos de tener mucho cuidado.
Dice punto A, rechazando al Espíritu Santo. Eso es algo que podemos hacer como personas. Dice Hechos 7:51, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, y obviamente si lo están resistiendo, lo están rechazando. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Dice, este es el pecado de rechazo, y es cometido por el pecador cuando el Espíritu Santo trata con él y él le resiste. Cuando el Espíritu Santo, por ejemplo, ¿verdad? Estás en un servicio y estoy predicando la palabra, ¿verdad? Y resulta ser que por medio de la palabra del Señor, ¿verdad? Algo te toca porque tiene que ver con algo que no has querido cambiar. O con algo que hiciste mal y que no te quieres alejar. Y el Espíritu Santo a través de esa palabra está redarguyendo tu corazón. Mas sin embargo tú te estás oponiendo a ello. Lo estás resistiendo, que porque aún no es tiempo, que porque pues aún no quieres dejarlo, que porque, y bueno, un montón de cosas que podemos poner como personas. Lo que usted está haciendo como persona, hermano, es rechazando la obra del Espíritu. Porque ¿sabe qué es lo que está haciendo el Espíritu en ese momento? La razón por la cual lo está redarguyendo es porque el Espíritu Santo quiere ayudarlo a alejarse de eso. Quiere ayudarlo a cambiar eso. Pero usted lo está resistiendo. Y por lo tanto lo está rechazando. Y eso, hermano, es el duro del corazón. ¿Cuántas veces no me ha tocado, hermano, desde que inicié el pastorado? ¿Y quién le dijo al pastor? Ay, el pastor me está hablando a mí. ¿Cómo sabe el pastor esto de mí? Y yo ni cuenta, hermano, ni que fuera niñero de nadie. Gloria a Dios. Mi trabajo es doctrinarlo, orar por él, por usted, hermano, y ayudarlo en lo que me sea posible. Pero de allí aparte, hermano, es de usted y Dios. Es de su disciplina, de su entrega. Y que yo anduviera en sus casas mirando qué andan haciendo. Pero ¿saben lo que está pasando? Es que el Espíritu Santo los está redarguyendo. El Espíritu Santo les está hablando por medio de la palabra, porque les está señalando que está mal. Y lo que el Espíritu Santo quiere hacer es ayudarlos a alejarse de eso. Pero ¿qué es lo que sucede? Lo que dijo aquí, duros de servir. Porque en vez de permitirle que el Espíritu Santo haga el cambio que le está mostrando que necesita hacer, están diciendo, ay, el pastor me está atacando. Ay, el pastor, ¿quién le dijo esto de mí? Y yo, pues, ni cuenta, hermano. ¿Verdad? Pero tenemos que tener mucho cuidado con esto, hermano. Que cuando el Espíritu Santo comienza a redarguyirte y te esté hablando a través de la palabra, en vez de endurecer tu corazón, hermano, sé humilde. Y reconoce que lo que el Espíritu Santo está haciendo en ese momento en tu vida, Él no quiere condenarte. Si te lo está revelando y te lo está enseñando y está redarguyendo tu corazón, es porque le importas, porque te ama, y lo que quiere hacer es ayudarte a abandonar eso, a cambiar eso. Punto B. No tan solamente podemos rechazar al Espíritu Santo, sino también despreciarlo. Dice Hebreos 10:29. Piensen pues, cuanto mayor será el castigo para quien han pisoteado al Hijo de Dios. Fíjense nomás, pisoteado. Y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo. Y han insultado y despreciado. Esto es una sola palabra en el griego. Creo que la Reina Valera dice tentado, no me acuerdo muy bien. Pero eso es lo que significa despreciar. Y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Un estudio de contexto aclara que este pecado es cometido por el descarriado, porque está hablando de aquel que está alejado de Dios, que se convirtió una vez, llegó a creer en la palabra, ¿verdad? Entregó su vida a Cristo, pero algo sucedió en el transcurso de su cristiandad, que simplemente dijo, esto ya no es para mí.
Yo ya no quiero vivir en santidad, yo ya no quiero vivir dedicado a Dios, yo no quiero alejarme del pecado, yo quiero hacer las cosas ya a mi manera. ¿Qué es lo que ha hecho esta persona? Despreciado al Espíritu Santo. Y eso es algo horroroso, hermano. Porque fíjense, hermano, cómo es llevado el apóstol a ilustrarlo. Para quienes han pisoteado al Hijo de Dios. Hermano, esto no es de tomarse a la ligera. Si despreciar al Espíritu Santo es pisotear al Hijo de Dios, hermano, eso tiene que tomarse como algo serio. Y luego lo lleva todavía a algo aún más profundo, lo cual dice: y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, se nos santifica, nos salva, como si fuera algo vulgar, inmundo. Wow, eso es algo horrible, horroroso, hermano, que todo cristiano hace cuando se aleja de Dios. Porque estás despreciando al Espíritu de Dios. Punto C. Blasfemando contra el Espíritu Santo. Mateo 12:31. Dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia ¿contra quién? El Espíritu no le será ¿qué? Perdonada. Wow, hermano, eso es cosa seria. No le será perdonada. Dice: este pecado es atribuirle a Satanás las obras logradas por el poder del Espíritu de Dios y hacerlo a través del rechazo voluntario y persistente a Dios y a sus preceptos. Este pecado es imperdonable porque la persona rechaza deliberada, inamovible el ministerio del Espíritu Santo en su llamado a la salvación. Por eso que es un pecado imperdonable, hermano, porque mientras la persona no abra su corazón para reconocer a Jesucristo, hermano, el Espíritu Santo jamás va a poder obrar en él para ayudarlo a arrepentirse, para ayudarlo a tener fe, para ayudarlo a cambiar, para ayudarlo a amar a Dios, a amar a su prójimo. Por lo tanto, no tiene salvación, hermano. Por eso es un pecado imperdonable, porque nadie puede ser salvo sin abrirle su corazón a Dios. Lo que sucedió aquí, hermano, es que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, está sanando enfermos, está liberando demonios, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dicen los fariseos a la gente, verdad? O está haciendo eso por el poder de ¿quién? Amén, Satanás. Le están atribuyendo la obra del Espíritu a Satanás, hermano. Y por causa de esto, los fariseos y el pueblo no se quieren entregar a Jesús. Están deliberadamente y voluntariamente rechazando a Jesucristo, a pesar que Jesucristo está haciendo señales enfrente de sus ojos. Y por esa misma razón no tenían perdón, porque no había manera, hermano, de ayudarlos a arrepentirse, ayudarlos a creer en Jesucristo, porque ellos voluntariamente y deliberadamente estaban rechazando el ministerio del Espíritu. Y a esas personas no hay nada que podamos hacer, hermano, más que seguir orando por ellas, que un día tal vez, ¿verdad?, pasando por casi la muerte o algo, ¿verdad?, ese corazón tan duro se les quebrante, hermano, ¿verdad? Pero una persona que deliberadamente, inmoviblemente está rechazando el ministerio del Espíritu Santo, pues es un pecado imperdonable, porque jamás va a poder arrepentirse, jamás va a poder tener fe, jamás va a poder convertirse al Señor. Porque todo esto, hermano, son ayudas que usted y yo recibimos por la obra del Espíritu de Dios. Amén, aleluya. Punto D. Afligiendo al Espíritu Santo. Efesios 4:30. Y no contristéis. ¿O se puede afligir al Espíritu? Sí, hermano. Dice, y no contristéis. O sea, esta palabra también se puede traducir como afligir. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Porque obviamente es la obra del Espíritu Santo que nos está ayudando, hermano, a perseverar en el Evangelio. Dice, esto se relaciona con la vida de santidad. El Espíritu Santo es fácilmente afligido con cualquier vivir mundano. Primeramente, este versículo nos enseña que como hijos de Dios podemos afligir a Dios. Podemos entristecer a Dios, que obviamente es el Espíritu Santo.
Amén. Cuando usted lee, hermano, los versículos anteriores y posteriores de este capítulo, usted se va a dar cuenta que el apóstol Pablo habla de que ya no tenemos que hurtar, que ya no tenemos que mentir, que ya no tenemos que hablar palabras, una cosa es socias o maldicientes, no me acuerdo de la manera en que pero palabras malas, pues. ¿Cómo? Ocioso. Eso. Gloria a Dios. ¿Verdad? Pero si usted lee el contexto, se va a dar cuenta que está hablando en contra del pecado. Amén. O sea, nos está enseñando, hermano, que si no vivimos una vida en santidad, lo que usted y yo vamos, que acuérdense, vivir una vida en santidad es vivir conforme a los preceptos de Dios, a vivir alejado del pecado y vivir de la manera que a Dios le agrada. Amén. Que si no hacemos eso como hijos del Señor ya, entonces lo que vamos a hacer es entristecer a Dios. Pero ¿cuántos son padres aquí? Ay, levantó la mano. Cuando levanto la mano es porque quiero que levanten la mano. ¿Cuántos son padres aquí? Amén, ok, gloria a Dios. Les pregunto, padres, si sus hijos están viviendo mal, ¿ustedes se alegran o se entristecen? Se entristecen. Si sus hijos están viviendo mal, ¿ustedes se alegran o se entristecen? Pues yo creo que ninguno de ustedes se alegraría, ¿verdad? A menos que no tenga Cristo en su vida, pues solamente andan en el mismo sistema, en el mismo mundo, pues es otra cosa. Pero si son cristianos y conocen la palabra de Dios, amén, y usted ve que sus hijos están viviendo mal, pues eso no los va a alegrar, eso los va a afligir. Yo creo que a veces no entendemos el tipo de relación que tenemos con Dios, hermano. Porque es exactamente lo mismo, porque Él es nuestro Padre Celestial. Y cuando Él ve que sus hijos no están viviendo bien, ¿qué cree usted que va a suceder en el corazón de Dios? ¿Se va a alegrar o se va a afligir? Se va a afligir, hermano. Así como usted como padre no quiere que sus hijos vivan mal, sino que vivan bien, de igual manera nuestro Padre no quiere que vivamos mal, sino que vivamos bien. Y así como usted como padre que se alegra ver a sus hijos que están sirviendo a Dios, se alegra que sus hijos están dedicados a Dios, o sea que están viviendo bien, eso produce alegría y gozo en su corazón. De igual manera nuestro Padre, cuando ve que usted está viviendo dedicado a Él, está viviendo comprometido a Él, eso no lo aflige, esto lo alegra. ¿Y cuántos de nosotros no queremos producir alegría en el corazón de Dios? Es bello, hermano, pensar y saber que seres tan insignificantes como usted y yo podemos producir alegría en un ser tan poderoso como el Señor. Usted debería de considerar eso como un privilegio. Porque ¿qué le hace falta a Dios? Nada. Y aún así que usted y yo le podamos ofrecer algo a aquel que no le hace falta nada, hermano, este es un milagro, una bendición, un honor y un privilegio. Gloria a Dios, Santo. Punto E, apagando el Espíritu Santo. Primera Tesalonicenses capítulo 5 verso 19. Dice que no apaguéis, ¿o podemos apagarlo? Se supone que como creyentes, hermano, es nuestro yo, nuestra carne la que debe de ¿qué? Menguar. Pero el Espíritu debe de crecer, ¿no? Amén. Y no debe de ser al revés. No es el Espíritu que debemos de estar menguando, amén, y avivando la carne, sino que debemos de estar avivando el Espíritu y menguando la carne. Dice, esto se relaciona con la acción de los dones del Espíritu Santo y con el ministerio, o sea, servicio. Recuerden que el ministerio implica servicio. Amén. Esto se hace a no permitir que el Espíritu Santo haga su voluntad en tu vida a través del desarrollo que haría en ti en tu continua dedicación en servicio y testimonio. Porque, hermano, si tú estás activo, sirviendo a Dios, dando testimonio, lo que va a estar sucediendo es un desarrollo en tu vida, en el cual, hermano, vas a estar viviendo, menguando la carne y el espíritu creciendo. Mas, sin embargo, si usted y yo no nos mantenemos activos y no estamos sirviendo en la obra de Dios,
y dando testimonio, hermano, entonces, hermano, no va a estar viendo desarrollo espiritual en nuestras vidas. Por lo tanto, en vez de estar avivando el espíritu, lo vamos a estar apagando. Y último punto F, mintiendo al Espíritu Santo. Hechos 5:3. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Sabemos, ¿verdad?, que Ananías, ¿verdad?, había dado una ofrenda y le preguntaron que hiciera todo, y obviamente él mintió, él no dio todo. Dice, esto se relaciona con la consagración y la sumisión. Es fingir una consagración que nosotros sabemos que no estamos haciendo. Ananías murió no porque se quedara con parte del precio, sino porque dijo que lo había traído todo, mientras que se había quedado con parte de él. ¿Por qué? Porque quería mostrar la misma consagración y dedicación de otros, que sí lo habían entregado todo de su economía al ministerio, hermano. Y no estaba mal que solamente dieran la mitad, digamos. No estaba mal, lo importante es que lo diera de corazón, hermano. Pero el problema, hermano, es que él mintió. Una consagración y una sumisión que él no poseía. Y usted y yo, hermano, caemos en este error. Cuando estamos viviendo de una manera no íntegra delante de Dios. Y decimos, no, yo estoy bien. Casi ni se congrega, pero cuando trato de exhortar, no, yo estoy bien. No quiere servir, no quiere dar a la obra. Y cuando trato de aconsejar, no, yo estoy bien. No quiere ser dedicado, no quiere ser comprometido, no quiere dejar de hacer cosas indebidas, no quiere sujetarse a la sana doctrina, que porque ya le enseñaron otra cosa y voy tratando de aconsejarlo, no, yo estoy bien. Y a Dios, hermano, no le podemos fingir una consagración. A Dios no le podemos fingir una consagración. Tú le estás mintiendo al Señor. Me puedes decir, no, yo estoy bien. Así como Ananías le dijo a Pedro, no, yo di todo. Pero Dios sabe, hermano. Y tal vez no mueras físicamente inmediatamente, aunque un día llegará. Pero espiritualmente estás muerto. Por esa razón, hermano, hay que tener mucho cuidado. La misma Biblia nos dice que no nos confiemos en nosotros mismos, que tengamos cuidado de nosotros mismos. Y no tenemos que estar jugando la consagración, hermano. Usted tiene que estar bien con el Señor. No tenemos que estar tibios, no tenemos que estar fríos, tenemos que estar calientes. Y termino con esto ya en resumen. Punto 10. La obra y el ministerio del Espíritu Santo es sumamente importante en nuestras vidas, ya que sin Él no lograríamos discernir la voluntad de Dios y así recibir la sangre de Cristo a través del entendimiento de su Evangelio, que obedecemos para salvación. Puestos de pie, por favor. Dijo el apóstol en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. El Evangelio para los que no han creído son locura, hermano. Pero para los que hemos creído, para nosotros no es locura, para nosotros es el poder de Dios. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso, hermano, que la obra del Espíritu Santo es sumamente importante. Porque sin la ayuda del Espíritu, hermano, no vamos a poder discernir la palabra que te enseña, te tienes que arrepentir. La palabra que te enseña, tienes que vivir en santidad. La palabra que te enseña, tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. La palabra que te enseña, pon primeramente el reino de Dios y su justicia. La palabra que te enseña, ama a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Esas cosas no las podemos llegar a discernir, hermano, sin la ayuda del Espíritu.
Y son estas cosas que nos llevan a la salvación, hermano. Porque son los preceptos, la voluntad de Dios. Es el Evangelio, sus reglas, sus mandatos, hermano, que cuando los aplicamos a nuestras vidas, entonces la sangre de Cristo nos santifica. La sangre de Cristo nos limpia, nos redime, hermano, y podemos ser salvos. Y por esa misma razón, iglesia, el Espíritu Santo es sumamente esencial e importante, porque sin su ayuda, hermano, no vamos a lograr discernir todo esto que Dios requiere de nosotros para que su sangre esté sobre nuestras vidas. Vamos a terminar este estudio ofreciendo un canto de adoración al Señor. Si usted gusta pasar al altar, humillarse al Señor, a buscar de su presencia, de su Espíritu, lo puede hacer en este momento, hermano, pero humillémonos delante del Señor y busquemos el Espíritu del Señor.